La historia comienza en lo profundo de una cueva oscura y húmeda. Gritos estridentes resonaban en las paredes mientras los goblins celebraban la muerte de su jefe. Un goblin, aferrado al arma del antiguo líder, se proclamó como el nuevo jefe. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y locura mientras blandía la arma robada, disfrutando de su recién adquirida autoridad. Sin embargo, uno de sus compañeros tenía una opinión diferente. Creía que, dado que él había hecho la mayor parte del trabajo, debería ser el jefe. Impulsado por los celos y la ira, se lanzó sobre su compañero y le mordió la nariz con fuerza. La cueva se llenó con los sonidos de su lucha. Los gritos se hacían más fuertes mientras otros goblins se reunían alrededor, observando la pelea con alegría y apostando sobre quién ganaría. Para ellos, esto era un emocionante pasatiempo. Sus mentes simples encontraban gran entretenimiento en el caos de la batalla. No obstante, en medio de la emoción, recordaron que todavía tenían una presa para satisfacer sus deseos. El jefe anterior no había puesto las manos sobre ella, lo que hizo que los ojos de los goblins brillaran con anticipación. Comenzaron a murmurar entre ellos, planeando buscarla y reclamarla para sí mismos. Sin embargo, otros dudaron. El goblin que custodiaba a la presa había regresado, y era diferente a los demás. A diferencia de los otros, que usaban simples telas para cubrir sus regiones inferiores, este estaba cubierto con ropas andrajosas que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Su apariencia era intimidante, no solo por su atuendo, sino también porque se destacaba al cubrirse como un humano. A pesar de su presencia intimidante, estaba solo. Sin ningún jefe que los guiara, los goblins simplemente seguían sus instintos básicos y su deseo de carne. Así que observaron tontamente al extraño goblin, tratando de discernir su próximo movimiento. Sospechaban que sabía dónde estaba la presa, por lo que decidieron seguirlo de cerca y apoderarse de ella cuando surgiera la oportunidad. Algunos goblins sugirieron esperar un poco más, ya que algunos de sus miembros más fuertes ya habían avanzado para encontrar a la presa. Planeaban dejar que el raro goblin descubriera la presa y se enfrentara a ella en una pelea, luego aprovechar el caos para matarlo a él y a los demás, reclamando finalmente la presa para ellos mismos. Sin embargo, no tomaron en cuenta que el raro goblin estaba escuchando su conversación. Sus orejas se animaron, y en lugar de holgazanear y caminar lentamente, decidió correr hacia donde estaba la chica. Su repentino sprint le permitió perder a los goblins que lo seguían, pero se encontró con otro problema al llegar al lugar. Como temía, los goblins estaban todos armados, listos para violarla. La chica suplicaba por ayuda con los ojos muy abiertos de miedo. Pero el goblin más grande del grupo se adelantó para confrontar al raro goblin, ya que se negaba a permitir que alguien le impidiera disfrutar de su buen momento, especialmente con el jefe ya muerto, y como el goblin más fuerte del grupo, se sentía con derecho a reclamar la presa primero. Pero al raro goblin no le importaba nada de eso. Estaba decidido a proteger a la chica que había estado custodiando. Viendo su determinación, el gran goblin y sus secuaces decidieron atacarlo todos a la vez. En inferioridad numérica, el raro goblin fue rápidamente dominado por la ferocidad de su asalto. A pesar de las probabilidades, sabía que no podía dejar que esto fuera el final. Buscando una apertura, aprovechó el momento y no perdió tiempo en matar al goblin más grande del grupo. Los otros se congelaron en shock. Nunca esperaron que un goblin manejara un arma tan afilada y mortal como la de un humano. Con esto, el miedo se instaló inmediatamente en sus mentes. La vista de su líder caído tan rápidamente y de manera brutal les hizo darse cuenta de que estaban superados. Los goblins restantes huyeron del lugar, pero no sin antes gritar amenazas, prometiendo regresar con refuerzos para acabar con él. Ahora que los otros goblins habían huido, el raro goblin finalmente pudo recuperar el aliento. Intentó calmarse, sabiendo que más batallas estaban en el horizonte. Esto era solo el comienzo del día infernal que pronto se desataría. Mientras se tomaba un momento para recuperarse, la mujer de cabello rosado llamada Kelia le agradeció una vez más.
Esta no era la primera vez que la salvaba, ni sería la última. Ella había llegado a darse cuenta de que era diferente a los otros goblins, ya que nunca le había hecho daño de ninguna manera. Así que ella trataba de ayudarlo en todo lo que podía. Aunque era cierto que un goblin nunca protegería a un humano, había una razón más profunda para sus acciones. El raro goblin era diferente porque él había sido humano también. Hace unos días, Lin Tien murió en un accidente espantoso, pero no esperaba que, en lugar de encontrarse con Dios, después de ser atropellado por un camión de basura, sería transportado a otro mundo con un sistema. Aunque tenía un sistema, todavía no se había activado completamente. Aparte de ver algunas estadísticas, no parecía tener ninguna otra función, prácticamente inútil. A pesar de esto, Lin Tien no había estado ocioso en estos últimos días. Según lo que Kelia le había contado, había llegado a entender un poco de este nuevo mundo. Este mundo, creado por dioses, estaba lleno de varios monstruos poderosos, y los humanos se habían hecho un lugar en este continente a través de pura fuerza. Desafortunadamente, el goblin en el que se reencarnó era el monstruo más débil y sucio de este mundo. En tales circunstancias, sus estadísticas eran increíblemente bajas. Incluso entre los goblins, podría ser fácilmente asesinado, con un poder de combate total de solo 30. Afortunadamente, su nombre no había cambiado. Todavía era Lin Tien. Lin Tien encontró un pequeño consuelo en lo que Kelia le había contado. Sin embargo, había una forma de volverse más fuerte en este lugar: aparearse con las chicas. En esta dura realidad, los goblins tenían la capacidad de fortalecerse a través del apareamiento constante y la reproducción. Sin embargo, no tenían hembras propias, por lo que para reproducirse solo podían aparearse con otras criaturas femeninas. Por eso los goblins constantemente saqueaban y secuestraban mujeres. Pero Lin Tien había sido humano, y hacer tales cosas iba completamente en contra de sus creencias. Así que ese método para fortalecerse estaba fuera de discusión. No obstante, sus creencias lo mantenían en un estado de preocupación, ya que estaba tratando de pensar en otras formas de aumentar su fuerza. Sabía muy bien que los otros goblins definitivamente regresarían para atacarlos, pero parecía que estaba en un callejón sin salida. Al notar su expresión preocupada, Kelia trató de animarlo. Le aseguró que no se preocupara, diciendo que, después de pasar esos días juntos, lo entendía mejor. Sabía que era diferente a los otros goblins y que realmente no quería vivir entre ellos. Con una sonrisa esperanzada, prometió que cuando la Orden Nocturna viniera a rescatarla, les contaría cómo la había salvado y que no había nada de qué preocuparse, ya que creía que la Orden Nocturna siempre era justa y equitativa. Definitivamente aceptarían dejarlo vivir en la aldea. Con su optimismo y las historias que compartía sobre la Sagrada Orden Nocturna, Lin Tien comenzó a creerle, lo que también encendió su optimismo. Pensó que, incluso si el sistema no podía activarse inmediatamente, mientras resistiera hasta que los humanos vinieran a rescatarlos y ganara su protección, podría sobrevivir. Luego podría averiguar lentamente cómo activar completamente su sistema. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles como Lin Tien había esperado. Un grito de un goblin que se acercaba rompió el breve momento de paz. Sin dudarlo, ordenó a Kelia que se escondiera, y ella obedeció sin dudar, desapareciendo en las sombras. Tal como se esperaba, apareció un goblin, pero parecía estar solo. A pesar de estar solo, este goblin tenía la misma agenda desesperada. Corrió hacia ellos con energía frenética, revelando que un humano había aparecido matando a los demás. Creía que la fuerza era la única manera de evitar la muerte, por lo que corría frenéticamente a buscar a Kelia para volverse fuerte. Pero su carga imprudente lo convirtió en un blanco fácil para Lin Tien, quien rápidamente lo mató en el acto. Con la amenaza inmediata neutralizada, informó rápidamente a Kelia que los humanos estaban allí para rescatarla. El rostro de Kelia se iluminó de alegría al escuchar la noticia, suponiendo que se trataba de la Santa Orden. Sin perder un momento, se apresuró a encontrarlos con el corazón lleno de esperanza y emoción.
Lin Tien la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La llegada de la Santa Orden podría significar la salvación para Kelia, y posiblemente una oportunidad para él de demostrar su valía. Sin embargo, su progreso se vio abruptamente interrumpido al sentir una enorme aura liberarse. La intensidad del poder hizo que la cueva temblara. Resultó que emanaba de un humano que lidiaba con los goblins sin esfuerzo, con un solo golpe. Aunque no necesitaba esforzarse tanto con esos seres, claramente estaba desahogando su furia contra las criaturas inmundas que habían osado rasgar su uniforme de la Santa Orden. Lin Tien se quedó allí, observando con asombro e incredulidad. Este guerrero de nivel 25 llamado Luder exudaba una presencia abrumadora. Lo que sorprendió aún más a Lin Tien fue cuando usó su habilidad de evaluación en Luder y descubrió que su poder de combate total era de 400. Era la estadística más alta que Lin Tien había visto desde que llegó a este mundo, lo que le hizo preguntarse si Luder era realmente humano. Mientras Lin Tien permanecía inmóvil, maravillado por cómo los humanos trataban sin esfuerzo a los goblins, Kelia se acercó emocionada al comandante Luder. Emocionada por ver finalmente a otro humano, se acercó con esperanza, pero Lin Tien rápidamente notó que Luder levantaba su espada para atacar a Kelia. Con reflejos rápidos, logró empujarla a un lado justo a tiempo. Aunque fue un movimiento brusco, logró salvar a Kelia del golpe mortal. Aún así, el ataque repentino dejó a Lin Tien perplejo. No se suponía que estos caballeros sagrados debían rescatar a la gente. Entonces, ¿por qué estaban atacando a Kelia? Se dio cuenta de que quizás la oscuridad de la cueva había hecho que Luder la confundiera con un goblin. Parecía que ese era el caso, ya que Luder los llamó, enojado, goblins, y expresó su desdén de que un goblin hubiera esquivado su ataque. Kelia intentó rápidamente aclarar el malentendido, explicando quién era. Pero Luder simplemente le dijo que se apartara, ya que él ya sabía quién era ella, pero creía que había sido deshonrada por los goblins, e incluso podría estar llevando un engendro de goblin. Por lo tanto, era ridículo que alguien tan inmundo como ella esperara misericordia de él. Sería mejor que fuera a arrepentirse de sus pecados ante la Gran Santa Madre. Inmediatamente, Kelia suplicó, insistiendo en que, aunque había sido capturada, no había sido deshonrada por los goblins. Señaló a Lin Tien, explicando que él la había protegido. Pero, desafortunadamente, Luder era una persona de mente cerrada. No creyó nada de lo que ella dijo, y la idea de que un goblin pudiera salvar a una humana y no ser hostil hacia los humanos estaba más allá de la comprensión de Luder. Se sintió incluso insultado, pensando que Kelia lo tomaba por un tonto. Levantó su espada para atacar nuevamente y le aconsejó que, si iba a mentir, al menos hiciera sus historias más creíbles. Lin Tien no podía creer lo que estaba presenciando. No había esperado que las cosas se complicaran tan rápidamente. Sin otra opción, intervino sin dudarlo, empujando a Kelia a un lado y enfrentando a Luder él mismo, esperando ganar tiempo suficiente para que ella escapara. Inesperadamente, antes de que la espada de Luder pudiera alcanzarlo, apareció un resplandor mágico de la nada, protegiendo a Lin Tien del ataque. Este poderoso hechizo provenía de una mujer vestida de blanco, cuya aura irradiaba santidad y autoridad. Llevaba un velo, y su presencia detuvo inmediatamente a Luder mientras le pedía que esperara, expresando su interés en este extraño goblin. Cuando Luder se apartó, la mujer se reveló como nada menos que la Santa Doncella, Freya. Aprovechando la oportunidad, Kelia se arrastró hacia ella, rogándole que lo salvara. Freya ayudó a Kelia a levantarse y la entregó al mismo hombre que había intentado matarla momentos antes. Luego, dirigió su atención hacia Lin Tien y le preguntó si podía entender sus palabras. Lin Tien se dio cuenta de la gravedad de la situación. Entendió que Freya, la Santa Doncella y portavoz del templo, podía ser su única esperanza de salir con vida de este lugar. Rápidamente salió de su asombro y respondió que sí, que podía entenderla. Respiró hondo y continuó, revelando que no era un monstruo de este mundo,
que solía ser humano, pero que un accidente lo había transformado en lo que era, y que podía explicar todo si ella lo llevaba con ella. Los ojos de Freyja se entrecerraron ligeramente, sorprendida por este evento tan inesperado. Los goblins eran generalmente criaturas estúpidas y viles, incapaces de hablar o pensar con fluidez. Sin embargo, este goblin podía hablar y parecía más inteligente que otros. Esta rareza le hizo preguntarse si podría ser un regalo de la Santa Madre. Y Freyja se volvió hacia Kelia y le pidió confirmación de que este goblin realmente no la había lastimado. Kelia, con gusto, confirmó no solo que no la lastimó, sino que también la protegió de otros goblins y le dio comida. Esto fue suficiente para Freyja. Reconociendo la singularidad del goblin, decidió llevarlo de vuelta para estudiarlo a fondo antes de tomar cualquier decisión. Kelia, deleitada, se sintió aliviada al ver que había cumplido su promesa al goblin. Y Freyja luego se dirigió a Lin Tien y le preguntó si estaba dispuesto a unirse a ellos, sabiendo que quedarse significaba una muerte segura. Respondió de inmediato que sí. Con un chasquido de sus dedos, Freyja rompió la barrera que mantenía a Lin Tien prisionero y ordenó a todos que se prepararan para partir. Finalmente, las cosas parecían mejorar para Lin Tien. Ahora estaba con alguien que podía escuchar razones y sentía una sensación de seguridad sobre su futuro. Se acercó inmediatamente a Freyja para expresar su agradecimiento y prometió que le pagaría adecuadamente. Pero al observar más de cerca su semblante, notó una sonrisa maliciosa que lo tomó por sorpresa. Lo siguiente que escuchó fue un sonido demasiado familiar, el repugnante ruido del metal perforando carne. Instantáneamente supo lo que había sucedido, pero aún estaba en negación. Cuando se dio la vuelta, sus temores se confirmaron. Kelia había sido asesinada. Sin pensarlo dos veces, su cuerpo, una vez lleno de vida, yacía ahora sin vida y frío en el suelo. Lin Tien estaba atónito, incapaz de moverse. El shock era demasiado abrumador. Justo cuando pensó que las cosas estaban mejorando, resultó ser una cruel mentira. Se quedó allí inmóvil, tratando de convencerse a sí mismo de que esto era una pesadilla, un truco cruel de su mente. Pero la voz de la mujer que había pensado que era su santa salvadora destrozó cualquier esperanza que le quedara. Su risa maliciosa resonó en la cueva, burlándose de él y diciéndole que cuando regresaran, más le valía pagarle bien, revelando su verdadera naturaleza de ser una monstruo sádica que disfrutaba de su reacción impotente. Lin Tien estaba realmente indefenso, sacudido hasta el núcleo mientras su frágil realidad se desmoronaba ante sus ojos. Había pasado una semana desde el evento, y la campana del pueblo resonó con fuerza, convocando a todos a reunirse. Los aldeanos sabían que las personas influyentes del templo tenían algo importante que anunciar. Mientras se reunían, la tensión llenaba el aire y una sensación de anticipación se apoderó de la multitud. Un funcionario del templo se adelantó y se dirigió a los aldeanos, informando que la incursión de goblins había causado un gran daño a Brickton. Los goblins habían llevado a cabo ataques despreciables, masacrando a 30 residentes de la aldea. Esta noticia intensificó las emociones de los aldeanos, y su dolor y enojo eran palpables. Era una reacción razonable dada la pérdida de tantas vidas a manos de estas criaturas viles. Sin embargo, lo que no era natural era la forma en que el templo estaba utilizando estas emociones para promover su propia agenda. El funcionario continuó alabando las acciones del templo, afirmando que la orden sagrada había purgado a los goblins y vengado a los aldeanos perjudicados. Después de eso, la santa doncella, Freyja, se adelantó. Su presencia comandaba atención con una voz calmada y autoritaria. Freyja instó a todos a seguir rezando devotamente al templo, asegurándoles que la institución siempre protegería a sus seguidores fieles. Sus palabras convencieron instantáneamente a todos en la aldea, incluso a aquellos que antes eran escépticos. Ahora se encontraban alabando al santo templo, con una fe renovada y una devoción renovada. Unos momentos después, la santa doncella Freyja regresó a sus aposentos,
celebrando el éxito del sermón. No era una sorpresa, ya que los aldeanos eran tan fácilmente manipulables como siempre. Ahora rezarían con más devoción y ofrecerían más tributos. Sin embargo, su celebración fue abruptamente interrumpida por alguien que la llamaba. Al volverse hacia la voz, vio al mismo goblin de antes, Lin Tien, quien acababa de recuperar la conciencia y parecía haber pasado por el infierno. Cicatrices horrendas cubrían su cuerpo y uno de sus ojos había sido arrancado. Había una feroz ira en sus ojos mientras llamaba a Freya una y otra vez, pero ella no prestó atención a sus palabras. En cambio, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios mientras admiraba la resistencia de Lin Tien. Con una vitalidad tan fuerte, no era de extrañar que el templo no pudiera erradicar a los goblins del continente. Pero ahora que Lin Tien había recuperado la conciencia, y Freya estaba emocionada de ver cómo el veneno afectaría a los goblins esta vez. Esto hizo que Lin Tien apretara los dientes, dándose cuenta de que no se trataba de investigación, sino simplemente de una manera perversa de satisfacer la naturaleza sádica de Freya. Con una rabia acumulada, Lin Tien no pudo controlarse y arremetió contra Freya una vez más, acusándola de engañarlo a él y a todos, y de matar a Kelia. Luego cuestionó si esta era realmente la orden sagrada de la que Freya estaba tan orgullosa. Si esto era su idea de justicia humana, entonces, ¿por qué? Si realmente lo era, entonces no eran diferentes de los goblins que despreciaban. Pero su desafío fue rápidamente respondido con brutalidad, y Freya lo silenció clavándole un palo en la boca con fuerza. Ahora que estaba silenciado, se burló de él, cuestionando cómo una criatura débil y despreciable como él, un goblin lujurioso, se atrevía a cuestionar la justicia humana. Alegó que Kelia había sido hechizada por él y que él había tenido la osadía de hablar en su nombre. Esto, dijo, era una traición a la humanidad y a la orden sagrada. Por lo tanto, su muerte sería su última lealtad. Los goblins no eran más que alimañas en este continente, y que la santa doncella le hablara era un gran favor, así que debería estar agradecido y usar su pequeño y asqueroso cuerpo para contribuir a los experimentos humanos de la orden sagrada. Con eso, la tortura continuó. Él soportó todo sin poder hacer nada. La agonía era incesante e interminable. Incluso cuando caía inconsciente, era rápidamente despertado por la siguiente ola de dolor. En medio del tormento, Lin Tien se preguntaba si realmente iba a morir allí, tan reacio e indefenso. Pero no había nadie a quien pudiera culpar sino a sí mismo. Todo era su culpa. Había sido demasiado ingenuo, reencarnado de humano a un goblin de bajo nivel, manteniendo una compasión humana y pensando que eran justos y bondadosos. La conciencia y la ingenuidad fueron sus errores más mortales. Después de ser llevado de regreso a la aldea humana, Luder y Freya lo habían torturado y jugado con él de todas las maneras posibles, nunca creyendo una palabra que decía. Disfrutaban sádicamente del tormento, que no duró mucho antes de que fuera torturado hasta la muerte por una mujer sádica. El único deseo que lo mantuvo hasta su tumba fue que, si pudiera hacerlo de nuevo, nunca confiaría en los humanos. Si pudiera hacerlo de nuevo, trituraría sus huesos y drenaría su sangre. Pero eso era solo si pudiera vivir de nuevo. Cuando su conciencia se desvaneció, en lugar de caer en un vacío interminable, Lin Tien despertó en un lugar diferente, un lugar donde se podían ver estrellas por millas. Esto era imposible, así que revisó su cuerpo y vio que estaba intacto, sin ningún daño. Sin embargo, algo se sentía diferente. Se sentía atrapado entre la muerte y la vida, haciéndole preguntarse dónde estaba. Pero no tuvo que esperar mucho por respuestas, ya que una ventana del sistema apareció frente a sus propios ojos, notificándole que el sistema de simulación de vida Goblin se había activado. El sistema le informó que en realidad estaba muerto, y le dio un resumen de su vida, explicando que el dolor de la tortura de la semana estaba grabado en su alma. Nunca olvidaría el dolor que los humanos le causaron. Su final había sido uno de los peores destinos para cualquier transmigrador, y por lo tanto,
El sistema le ofrecía la oportunidad de reiniciar y abrir una nueva vida. Esto fue un shock para él, ya que el sistema personal, que había sido inútil desde el principio, se activó solo después de su muerte. Si su comprensión era correcta, este sistema podría devolverle la vida, pero parecía que renacería una vez más como la criatura más baja, un goblin. La idea de regresar como un goblin, la criatura más débil y despreciada, lo llenó de pavor. Pero para asegurarse, Lin Tian preguntó al sistema sobre las opciones de sí o no, y el sistema le informó rápidamente que si elegía no, su alma se disiparía y moriría completamente. Si elegía sí, conservaría su memoria actual y el sistema lo enviaría de regreso a la cueva de los goblins de hace una semana. La idea de retener su memoria y regresar una semana tuvo el mayor impacto en él, trayendo instantáneamente una sonrisa a su rostro. Esta era una oportunidad para vengarse. Haría que Luther y Freya pagaran por lo que le habían hecho a él y a Kelia. Así que, sin dudarlo, eligió la opción de sí, con una sonrisa decidida en su rostro. Tan pronto como tomó su decisión, una oleada de fuerza vital comenzó a transferirse a él, iniciando la vida Goblin 2.0. Pero esta vez había un brillo diferente en sus ojos, los ojos de un ser impulsado únicamente por la venganza. Justo cuando pensó que las cosas no podían mejorar, el sistema añadió una sorpresa adicional. Ahora, en su vida, Goblin 2.0, el sistema estaba inclinado a ayudarle a sobrevivir un poco más. Así que el sistema lo había fortalecido ligeramente, lo que lo hizo sonreír, ya que, aunque era solo un poco, no se quejaría, ya que era mejor que nada. Con eso, estaba de vuelta en su cuerpo anterior. Pero antes de poder empezar a moverse, el sistema apareció una vez más, advirtiéndole que, aunque había renacido, el peligro no había terminado. La orden humana estaba a punto de alcanzarlo, y, si moría de nuevo, el sistema no podría revivirlo. Esto no lo sorprendió, ya que reencarnar una vez ya era un milagro. Ahora estaba en alerta máxima, con la orden a punto de llegar. No podía permitirse bajar la guardia. Inmediatamente preguntó al sistema qué podía hacer, lo que llevó al sistema a explicar que se llamaba el sistema de simulación de vida Goblin. El anfitrión podía simular su vida con el sistema para prever eventos futuros. Cada elección que hiciera llevaría a diferentes resultados, y cada simulación requeriría 24 horas. Después de terminar, ganaría puntos con cada simulación que podrían ser intercambiados por artículos. Esto le hizo sonreír, ya que se dio cuenta de que significaba que podía ver el futuro. Un sistema tan poderoso sería un crimen no usarlo al máximo. Así que de inmediato comenzó la simulación de vida. El sistema le mostró el escenario actual: escapar de la cueva de los goblins. La cueva en la que se encontraba había sido descubierta por el caballero sagrado Luther. Para escapar del caballero sagrado Luther, necesitaba tomar una decisión crítica. Su primera opción era advertir a sus compañeros goblins y unirse para enfrentarse a Luther y sus hombres, con una recompensa de 10 puntos. La segunda opción era abandonar a los otros goblins y escapar, con una recompensa de 5 puntos. La tercera opción era esconderse en la cueva y rezar para que Luther y sus hombres no lo encontraran, lo que le daría 0 puntos. Aunque había 3 opciones, estaba seguro de que, incluso si todos los goblins en la cueva se unieran, no podrían igualar a Luther. Solo escapar podría salvarlo. Con esta realización, decidió simularlo primero y elegir la opción con la mayor recompensa, sabiendo que si podía intercambiar los puntos por un arma, sus posibilidades de derrotar a sus enemigos con un ataque sorpresa aumentarían. Como esperaba, depender de los goblins para sobrevivir era imposible. Incluso cuando lideró a los goblins en una batalla desesperada contra el caballero sagrado Luther, la enorme diferencia de fuerzas significó que aún fueron aniquilados por Luther y sus hombres. Sin embargo, ganó los puntos que necesitaba. Inmediatamente abrió la tienda de intercambio. Para su sorpresa, había muchas armas para elegir, desde cuchillas cortas hasta espadas largas.
y cada arma que podía imaginar. Incluso había una opción para comprar una pistola que parecía poderosa. Pero, por desgracia, sus puntos eran demasiado bajos. Afortunadamente, aún había un arma que costaba exactamente 10 puntos, una daga elfa, ligera y rápida. Esta pequeña daga, elaborada por elfos, otorgaba al usuario un aumento del 10% en velocidad y un incremento del 15% en fuerza. Aunque frágil, era increíblemente afilada. Sin dudarlo, la compró. Tan pronto como la daga se materializó en su mano, sintió que sus estadísticas aumentaban significativamente. Era incomparable con las armas típicas de los goblins. Estaba seguro de que, si golpeaba un punto vital con ella, podría causar una muerte instantánea. Pero eso era suficiente de soñar despierto por hoy, ya que se dio cuenta de que no había visto a Kelia en ningún lado. Así que le preguntó al sistema dónde estaba. El sistema respondió que, debido al renacimiento del anfitrión, algunos detalles de la línea temporal habían cambiado. En esta línea temporal, Kelia no fue capturada por los goblins y continuó viviendo felizmente en la aldea. Esto fue una sorpresa, pero una bienvenida, ya que parecía que había cumplido su promesa. Estaba agradecido por el giro inesperado de los acontecimientos. En ese caso, ya no tenía más preocupaciones. Con su mente ahora clara, se centró en lo que tenía por delante, la venganza. Pero primero tenía que escapar y sobrevivir. Se dirigió inmediatamente hacia la salida, sabiendo que el pasaje más estrecho sería su mejor opción. La entrada exterior era más pequeña, lo que significaba que los guardias serían relativamente más débiles. Con esto en mente, se movió rápida y silenciosamente. Lin Tien avanzó por la cueva, con sus sentidos agudizados. Justo como esperaba, al acercarse a la salida ya podía escuchar a alguien afuera. Por su atuendo, parecían ser caballeros de la Orden Sagrada. Se escondió en las sombras y se puso a escuchar para obtener más información. Afortunadamente, sin nada que hacer, se aburrían fácilmente y comenzaron a charlar. Justo como Lin Tien había pensado, este caballero esperaba que cualquier goblin que saliera por esta pequeña entrada fuera basura, y por lo tanto creía que podían aplastarlo con un solo martillazo. Sin embargo, cazar goblins no era su única prioridad. Según las órdenes del señor Lauder, cualquier chica que intentara escapar en el caos debía ser asesinada, y definitivamente no podían permitir que esto llegara al pueblo. Por lo tanto, también dispondrían del cuerpo al instante y matarían a cualquier testigo. Esta charla cimentó la creencia de Lin Tien de que todos en esa maldita orden sagrada estaban podridos por su gobierno. Incluso mataban a gente inocente de su propia clase, y mucho menos a un goblin como él. No tenía otra opción más que luchar. Con esta resolución, se tapó la nariz e intentó imitar la voz de una mujer en apuros pidiendo ayuda. Esto atrajo instantáneamente a uno de los caballeros, que pensaba en la recompensa que el señor daría por matar a un rezagado. Se acercó a la entrada de la cueva con una sonrisa falsa. Al acercarse, el caballero llamó asegurando a la supuesta mujer que no tuviera miedo y afirmó que estaba allí para llevarla de regreso. Pero en lugar de encontrar a una mujer, el caballero se encontró con una daga que se clavó profundamente en su cerebro, matándolo al instante. Con esto, Lin Tien hizo su primera muerte. Eso es todo por hoy. Si disfrutaste del video, asegúrate de darle un buen like y suscribirte para estar al tanto de todos nuestros resúmenes emocionantes. No querrás perderte lo que viene. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame qué te ha parecido el video. Me encantaría saber tu opinión. Mientras tanto, no te pierdas las increíbles historias que están apareciendo en pantalla. Te prometo que te van a enganchar. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad para descubrir qué sucede a continuación en esta fascinante historia.